Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos otra vez por aquí por el canal de YouTube y oficialmente vamos a empezar la serie de Primera de Pedro y les confieso que estoy bastante emocionada y agradecida con el Señor por esta carta. Esta carta nace por una necesidad también que yo tenía de hacer una serie de un libro de la Biblia. Este es algo que no se había hecho antes en este canal y yo le preguntaba al Señor cuál libro, pensé en Colosenses, Filipenses, Efesios. Pero un día estaba lavando los corotos en mi hogar y puse a escuchar la Biblia en YouVersion y empecé a escuchar, ¿no? Esta primera carta y yo decía, wow, esta carta es impresionante. No que las demás no lo sean, pero esta carta de verdad que está bastante nutrida y Pedro siento que habla muchísimo de muchísimas cosas. Por eso el día de hoy vamos a hacer un video introductorio de la carta. Esta no es la primera parte, no vamos a empezar a estudiar ningún texto bíblico el día de hoy, sino simplemente el contexto de la carta y un abreboca de lo que vamos a encontrar en ella. Por eso investigué para ustedes el contexto de la carta. En primer lugar, por supuesto, sabemos que el autor fue Pedro y el contexto político habla de que esta carta fue escrita entre el 60 y el 64 después de Cristo, es decir, durante el reinado de Nerón. Ya me imagino que algunos de ustedes saben quién es este personaje y si no lo pueden googlear o preguntárselo a la IA. Aunque no existía una persecución como tal, todavía Nerón no perseguía a los cristianos, podía percibirse en el ambiente algo de tensión. Ya había como una sospecha de lo que estaba pasando en la mente del gobernador o del emperador en ese momento. Los cristianos eran vistos como una secta extraña del judaísmo. Decían, bueno, ¿y esta secta extraña que salió del judaísmo, quiénes son? En la religión, y quise investigarles lo que significa una secta o lo que es una secta, en el ámbito religioso una secta es un grupo de personas que alteran doctrinas fundamentales. Es decir, las sectas tienen estos elementos. Primero, son exclusivistas. Afirman que los únicos que poseen la verdad absoluta son ellos y que fuera de ellos no hay salvación. Sabemos que hay muchísimas sectas, el cristianismo no lo es, pero hay muchísimas sectas que afirman este tipo de cosas, como por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones. Los testigos de Jehová dicen que si tú no perteneces a ellos, ni siquiera tienen que ver con Cristo, ni la salvación, ni arrepentirse, ni nada. Si tú no perteneces a ellos, tú estás fuera de la salvación. Entonces, los sectistas, si así se dice, son exclusivistas. Y por otro lado, las sectas siempre involucran nuevas revelaciones, es decir, ellos añaden libros o profecías modernas que tienen igual o más peso que los textos sagrados originales. Esto es algo que, por supuesto, el cristianismo nunca ha hecho, pero esto de los testigos de Jehová, los mormones, es sumamente normal que ellos vayan agregando cosas. Incluso el catolicismo, que es una de las religiones más seguidas en el mundo, podría catalogarse dentro de las sectas, ya que ellos empiezan a renovarse supuestamente a través del Papa con nuevas creencias, nuevos dogmas, etcétera, que no están escritas en la palabra de Dios. Los cristianos no le rendían culto al emperador en ese tiempo, ni ahora, o a los dioses locales. Recordemos que estamos hablando de una cultura romana a la que Jesús también tuvo que sobrellevarse en su vida y había muchísimos, pero muchísimos dioses. Y por eso se les catalogaba a los cristianos de ateos o antipatriotas, y esto me causó bastante gracia que nos dijeran ateos, precisamente porque, claro, no creo en tu Dios, no creo en tu ídolo, en este caso, en la cultura griega, ¿no? Grecorromana. La carta menciona que se escribe desde Babilonia, según el capítulo 15, verso 13, dice que la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Quise mencionar esta pequeña parte para aclarar de que puede tratarse de un código común entre cristianos primitivos para referirse a Roma, como también el nombre de la ciudad donde se encontraba Pedro. Podía referirse a Roma, dicen por allí, o también una ciudad que se llamaba Babilonia en específico. Ahora, brinquemos al contexto social de la carta. Socialmente, ¿qué estaba pasando cuando se escribió Primera de Pedro?
Pedro se dirige a los cristianos en las provincias de Asia Menor. Es lo que conocemos ahora como Turquía. Si usted investiga en su mapa Turquía, aquí era donde se encontraban los cristianos de esta carta o a la que fue dirigida esta carta. Ahora, ¿quiénes eran socialmente los cristianos en ese momento? Primero eran unos exiliados. Pedro los llama peregrinos y extranjeros. O sea, ustedes no pertenecen a ese lugar en el que están. No solo era una metáfora. Muchos habían perdido su estatus social o lazos familiares al convertirse. Por supuesto, estamos hablando que también dentro de esta cultura había muchísimos gentiles que venían de una forma de vivir, de una forma de pensar, de una forma bueno, en este caso, ¿no? Rendirle ese culto al emperador, de adorar esos tantos dioses día tras día, al de la noche, al de la tarde, al de la mañana. Y entonces de repente la gente empieza a verlos como, ustedes no son parte de nosotros, ya no eres parte de nuestra familia, eres un exiliado, haces las cosas totalmente diferente a como yo las hago, y ellos empezaron a verse como los que están por fuera, los que ya no son parte de nosotros, los que piensan totalmente diferente a nosotros. A lo mejor eran personas que tenían un estatus bastante alto social, muy conocidos, pero de repente la gente empezó a menospreciarlos, ya para ellos no tenía ningún valor la vida de esa persona al volverse cristiano. Ahora, la estructura doméstica también cambia. ¿Por qué? Porque la carta dedica un espacio a las relaciones entre amos, esclavos, maridos y mujeres. El concepto que había de un matrimonio o de la esclavitud en ese momento cambia totalmente. Si alguien se convertía y tenía un amo que no era cristiano, bueno, no se rompía la jerarquía romana tradicional. Es decir, si alguien era un siervo, ¿no? Un esclavo, y se convertía al cristianismo, este cristiano no iba y decía, hey, yo soy libre, ya yo no soy tu esclavo, yo soy libre en Cristo Jesús, ya tú no eres mi amo. No era la actitud que tomaban los cristianos. Se mantenía la jerarquía. Ellos seguían siendo esclavos, solo que bajo la cosmovisión que Cristo, junto con sus apóstoles, sembró en cada uno de estos cristianos en ese contexto. Esto evitaba conflictos domésticos. Claro, los cristianos no evadían ser esclavos porque entonces esto iba a provocar un conflicto, sino que más bien vivían su esclavitud con un corazón entregado al Señor. Y esto a mí me parece bastante honorable porque crees en el Señor y tu vida totalmente cambia. También había una marginalización, es una palabra bastante grande. Aún aún no se movían en la arena como un espectáculo, todavía no había esas persecuciones donde agarraban a los cristianos y lo ponían en la arena como una especie de teatro para que la gente se distrajera. Gracias a Dios todavía no llegamos hasta ese punto, pero sufrían de burlas, las personas se burlaban de ellos, calumnias, inventaban cosas de los cristianos en ese momento. Perdían empleos, eran despedidos de sus empleos por esta razón, por creer en Jesús, decir que Él es el único Rey soberano, el único Dios a quien ellos iban a adorar, y perdían sus empleos. Y sobre todo, perdían también a sus antiguos amigos. Lo que les decía antes, ellos empiezan a verse como los raros. Entonces, dentro de tu círculo social, eres básicamente expulsado, ya no tienes valor, ya no eres parte de nosotros. Entonces, podríamos decir que los cristianos en ese momento, debido a este cambio social, ellos se encontraron solos, se sentían abandonados, sufrían y eran calumniados por los demás. Ahora, vayamos al contexto cultural religioso de lo que estaba pasando en ese momento. Por supuesto, era de esperarse que iba a haber un choque de valores. El mundo greco-romano valoraba el honor, la gloria pública y el poder. Esto era lo que para ellos era realmente importante. Pero el cristianismo presenta una contracultura que resultaba ofensiva. ¿Por qué? Porque el cristianismo vino a sembrar una ética de sumisión. Mientras se valoraba la venganza y la defensa del honor, Pedro insta más bien en su carta a todo lo contrario. Les dice a los cristianos, sean sumisos y respondan al mal con el bien. Es decir, no tienen que ganarse ese honor, no tienen que pelear por estar en el primer lugar, sino más bien sométanse a Cristo, a la obediencia al Señor.
y no busquen la venganza como generalmente hacía esta cultura. Es decir, a mí me hacen algo y yo tengo que responder igual o peor a esa ofensa. También había una separación del paganismo. Los cristianos dejaron de asistir a los festivales religiosos, ya los cristianos no eran parte de su cultura, yo no voy a asistir, decían los cristianos, ¿no? A estas fiestas paganas que hacen estas personas. Habían teatros, habían banquetes y no asistían a estos lugares. Dejó de haber esa presencia de esas personas porque se convertían al cristianismo. Y algo que hay que señalar aquí es que en esos banquetes desenfrenados había sacrificios. Imagínense ustedes asistir a una fiesta, estás normal, comiendo, y de repente traen a un animal o traen incluso a una persona y empiezan a sacrificarla. Esto era lo que pasaba en Roma en ese momento y por supuesto los cristianos no iban a hacer nada en ese lugar. Y Primera de Pedro 4, 3 al 4 se opone netamente a estas cosas. Ya ustedes no pertenecen allí. Ahora, ocurre algo bien curioso y es que el sufrimiento ahora se ve como purificación. En lugar de ver el sufrimiento como una maldición, que era lo que pasaba en ese momento, los grecorromanos veían el sufrimiento como una maldición de los dioses o una señal de debilidad. Es decir, a mí me está pasando esto porque hice algo malo y entonces los dioses me mandaron este castigo, me mandaron este sufrimiento. Yo me imagino a los romanos allí preguntándose, ¿qué habrán hecho? ¿Qué hicieron mal? O corrigiendo alguna conducta que a lo mejor hayan tenido porque les vino este sufrimiento, ¿no? Encima. Y lo veían como una debilidad. Si alguien estaba sufriendo, era algo malo, era algo que ellos evitaban porque se convertían en personas débiles. Ahora, la carta lo presenta como un proceso de refinamiento. Vean la diferencia de cómo pensaba el mundo en ese momento y cómo piensa el cristiano. A ver, ¿estás pasando por esto? Porque es necesario. Y como entraste, no vas a salir igual, porque es un proceso de refinamiento. Es algo similar al fuego que purifica el oro. El sufrimiento es un fuego que purifica el oro. Y yo quiero aclarar algo aquí. Esto no pasa para todo el mundo. Aquí es en un contexto cristiano. Cuando alguien es cristiano, cree en el Señor, ¿no? Y está pasando por una situación realmente difícil, es a esa persona que este proceso está funcionando como refinamiento. No lo veo como algo malo, no me peleo con Dios, no le pregunto por qué me está pasando esto, porque claro, netamente no vamos a saber exactamente por qué nos está pasando, porque el Señor lo ve todo desde su omnisciencia, su soberanía, ¿no? Pero sabemos que lo que podremos llegar a pasar es para nuestro bien, para nuestro refinamiento. Ahora, hay un dato clave que me gustaría compartir con ustedes y es que la carta funciona como un manual de resistencia ética, es decir, soporten, vivan conforme a la ley de Dios, obedezcan, sométanse, háganlo, háganlo y por favor, esfuércense por hacerlo. No llama a la rebelión armada contra Roma. Pedro no les dice, a ver, saquen sus espadas, saquen los cuchillos, los tenedores, las cucharas, los palos de madera, el machete, sáquenlo y vayan a matar a los romanos. No, Pedro no les insta a esto, sino a una vida de integridad. No importa por lo que estén rodeados. No importa la cultura, no importa cómo sea tu trabajo, no importa cómo sea tu familia. Vive conforme a la integridad que se te ha dado en Cristo. Tan alta debe ser esta integridad que los críticos no tengan nada malo que decir, que no haya razones para que estas personas hablen mal de nosotros como cristianos. Ahora, rápidamente vamos a entrar en el área de la teología. Hay muchísimo que decir sobre esta carta, pero imagínense, si hablo de exactamente todo lo que hay que decir como un recuento, vamos a estar aproximadamente unos 3 días aquí y no queremos eso. El primer punto acerca de la teología de la carta es la doctrina de Dios. Pedro enseña la doctrina de Dios trino al principio de su epístola. Fíjense cómo el versículo dice, Dios el Padre escoge a su pueblo, el Padre, Jesucristo derrama su sangre por ellos y al final el Espíritu Santo los santifica. Entonces vemos cómo Pedro habla de las 3 personas de la Trinidad como
específicamente la función que ellos hacen por el pueblo de Dios. Las tres personas de la Trinidad toman parte en la redención del pecador. Esto no fue algo que se le ocurrió nada más al Padre y de repente, bueno, el Hijo dijo, bueno, me parece que es una buena idea, y el Espíritu Santo dijo, bueno, ¿y qué les parece si yo lo santifico? No, 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 esto no fue algo como que se fue armando poco a poco, sino que Dios en su esencia, las tres personas planificaron la redención y no solo eso, la llevaron a cabo. Y Pedro lo aclara clarísimo en sus primeros versículos de la carta. Pedro revela en su epístola la soberanía de Dios. Y este es uno de los temas que, miren, algún día me terminaré el libro que estoy leyendo de soberanía de Dios y lo vamos a comentar en este canal porque la soberanía de Dios para mí es uno de los temas más geniales y apasionantes del mundo. Dios predetermina, dice el 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. Dios determina a los elegidos. Y el 2:9 dice, linaje escogido. Dios escoge a su pueblo desde la eternidad para salvarnos y que habiten con Él eternamente. Escogidos por Dios. Dios crea. El 4:19 dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es el que crea. Nuestra vida, nuestras almas, nuestro cuerpo, Él es el creador del cielo y la tierra y ya ustedes saben a lo que me refiero. Revela su voluntad para el creyente abarcando su conducta. Dios siempre revela lo que quiere. No tenemos un Dios del gnosticismo, ¿no? Que nos guarda secretos necesarios para nosotros, pero entonces son secretos, pero no sabemos, pero sí sabemos. A ver, Dios revela todo lo que Él quiere que su pueblo sepa. El 2:15 dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quieren callar a los insensatos? Hagan el bien. Tu sufrimiento. El 3:17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien, la gente no quiere tener nada que ver conmigo, me rechazan, me odian, o me pasan cosas malas, o me enfermé, o murió un familiar, etcétera? Si yo estoy haciendo el bien y me pasan cosas malas, así lo quiso la voluntad de Dios. Su vida en general, la vida en general del creyente. El 4:2 dice, vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la voluntad de Dios. Pedro está diciendo, todo el tiempo que tengan respirando en esta tierra, su cuerpo, su mente, sus decisiones, todos ustedes, vívanlo conforme a la voluntad de Dios. La segunda doctrina es la doctrina de Cristo. Pedro implícitamente dirige nuestra atención a la humanidad y divinidad de Jesús. Señala a la humanidad al aconsejarnos seguir los pasos de Cristo como nuestro ejemplo. No podemos seguir los pasos de Cristo si Cristo no pisó esta tierra. Entonces, claro, estamos leyéndolo de alguien de primera mano que estuvo con Cristo, fue escogido por Cristo y vivió con Cristo todo su ministerio y murió por Cristo también. Entonces, sigan los pasos de Cristo, porque Él fue humano, Él caminó e hizo y vivió perfectamente en la tierra, dice el 2:21. Habla del cuerpo de Jesús en el madero en el 2:24. Jesús realmente fue humano, dice Pedro. Yo vi su cuerpo y yo lo vi en el madero. Es más, yo lo negué 3 veces antes de que lo asesinaran. Entonces, Pedro de primera mano nos está diciendo, Jesús, humano, murió en el madero. También murió por nuestros pecados, dice el 3:18. Alguien que es humano muere, así de sencillo. No muere el inmortal, muere el mortal. Pero eso es otra cosa que vamos a estudiar más adelante porque sabemos que Jesús fue y es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Misteriosamente, no sabemos cómo, de eso hablaremos después, pero era y es humano. Cristo sufrió en cuerpo, dice el 4:1. Sufrió en cuerpo. A Él lo abofetearon, lo golpearon, lo azotaron, lo mataron en la cruz. Pero Pedro mismo fue testigo del sufrimiento de Cristo, dice el 5:1.
Yo no fui testigo, yo lo vi. Él es un ser humano como tú y como yo. Pedro enseña la impecabilidad de Cristo. La impecabilidad es un concepto teológico que sostiene que Jesucristo no solo pecó, sino que era incapaz de pecar. El 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, le dice a los creyentes, vean, tienen que confiar en Él, tienen que confiar en su Señor. Él es alguien que nunca pecó y nunca se halló engaño en su boca. Yo lo puedo verificar. Dice Pedro, ¿no? Yo no viví con el Señor, pero confío en que su palabra es verdad. Pedro apunta a la divinidad de Cristo indirectamente y coloca a Jesús a la altura del Padre en el 1:2. Para Pedro, Jesús es el Señor en el 1:3, así como el Padre es el Señor 1:25. Vean que Pedro no hace esta distinción de que, bueno, Dios es un Dios, el Dios Padre es un Dios superior, ¿no? Es un Señor superior y Jesús es, como afirman los testigos de Jehová, un tal vez Dios, pero creado con D minúscula, tanto que alteraron Juan 1:1, diciendo que él era un Dios. A ver, eso no es lo que dice el texto original. Pero aquí Pedro nos está recordando, a ver, es el mismo Señor, el mismo Dios, la misma palabra. Para referirse al Padre, se le da al Hijo, porque el Padre también fue y es Dios totalmente. El tercer punto es el Espíritu Santo. Aunque se menciona escasamente, la obra del Espíritu Santo es amplia y va desde la santificación, 1:2, capítulo 1, versículo 2, predicción de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que seguirían, capítulo 1, versículo 11, guía de los que han predicado el Evangelio, capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco, y el papel activo en la resurrección es del Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 18. Reposa sobre los cristianos que sufren. El Espíritu Santo ahora viene a reposar en nosotros y Él es el que resucitó al Señor de los muertos. El punto número 4 es la iglesia. Pedro no usa el término iglesia en la carta como tal, pero a los seguidores los llama escogidos de Dios y extranjeros en el mundo. Así que yo puedo ir por ahí saludando a los hermanos diciéndole, escogido de Dios, Dios te bendiga. No es una broma, pero ya sabemos que Pedro no usa exactamente la palabra iglesia en esta carta. Según Pedro, los creyentes son un pueblo escogido, muchas personas escogidas por él mismo. Pedro llama a Jesús el pastor espiritual y obispo del pueblo de Dios. El 2:25 dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nos garantiza que como ovejitas no estamos solas. Tenemos un pastor que nos guía, que nos protege, que nos corrige, por supuesto, que nos refina. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, pastor y obispo de nuestras almas. El número 5 es la escatología. Pedro dice en el 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, Pedro espera que Jesús vuelva pronto y esa debe ser nuestra actitud, siempre esperando ahí al Señor temerosamente y velando porque Él está cerca. Declara que está viviendo en los últimos días. En el 1:5 dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro decía, hey, está allí. La salvación que ustedes están esperando en medio de todo este dolor, sufrimiento, desprecio, calumnias, odio, rechazo. No se preocupen porque esa salvación está allí, a la puerta, está cerca. Sigan caminando la vida cristiana porque el Señor se los ha de recompensar prontamente. Y así debemos pensar cada uno de nosotros. Alienta a los cristianos que sufren, diciéndoles que Dios los sacará del sufrimiento para llevarlos a la gloria eterna. El 4:13 dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Se van a gozar, cristianos, no se preocupen, sigan luchando con su pecado por más difícil que sea. Sigan viviendo en esta cultura cochina, idólatra, y por eso en uno de los shirts que subía estos días hablando de la serie decía, esto se parece mucho a lo que estamos viviendo como cristianos hoy día, porque esta sociedad está cochina, la gente ya no piensa, la gente no le importan las cosas, viven inmoralidad cada día más, los principios bíblicos son rechazados cada día más por este mundo. Y en medio de eso, cristiano, Pedro nos va a decir o nos dice en la carta, gócense
en que algún día van a estar con el Señor en su gloria eterna. Y el último punto que tengo por aquí es la voluntad de Dios, el número 6. Pedro anima a los cristianos a vivir y sufrir en obediencia a la voluntad de Dios. Ustedes están pasando por lo que están pasando como cristianos, pero háganlo en obediencia a su Dios, al Señor, al Salvador. El 4:19 dice, los que padecen según la voluntad de Dios. Habían cristianos padeciendo fuertemente por su creencia, por su religión en ese tiempo, pero lo hacían según la voluntad de Dios. Para ellos no era ajeno el hecho de que su Dios los estaba protegiendo y guiando en medio de esa situación. Dios espera que por medio de nuestra conducta ganemos a personas para Cristo. El 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras almas. Y quiero cerrar con esto. En medio de la dificultad, o en medio del dolor, o en medio de la confusión, o tanta corrupción que pueda estar rodeándonos como cristianos hoy día, el llamado es, vivan con una buena conducta, una conducta intachable, una conducta que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque esa glorificación a Dios de la vida que tú estás teniendo puede traer al pecador al arrepentimiento. Alguien puede arrepentirse de sus pecados al ver cómo tú vives santo, cómo tú no piensas igual, cómo tú no te dejas guiar por las corrientes de este mundo. Y la única manera de nosotros saber si lo estamos haciendo bien es obedeciendo la palabra de Dios. Entra en la palabra de Dios y llénate de ella para poder vivir la conducta que el Señor quiere. Por eso quiero hacer este estudio también, para que en las próximas oportunidades de esta serie podamos saber como cristianos cómo vivir la vida cristiana, y no solo eso, sino conocer al Dios que nos ha salvado. Recuerda dejar tu like si te dejó este video algo bueno, si te gustó, para poder apoyar este canal. Deja tu comentario y coméntame si sabías algo acerca de las cosas que hablamos hoy, o si no sabías, qué fue lo que pudiste aprender. Y no solo eso, me ayudaría muchísimo si lo compartes con tus amigos para que tenga más vistas y este video pueda llegar a muchísimas más personas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, y nos vemos para los próximos videos, Dios mediante. Chao.